Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más al Estudio de Culturina, una sección de charlas y entrevistas donde sabéis que tratamos diversas temáticas que si trabajas o estudias o tienes alguna relación profesional con el sector creativo-cultural te interesan seguro. Y este mes es un mes muy especial porque estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y a pesar de que ya ha pasado y esta entrevista se publica a finales de mes, no quita que al final yo creo que todo el mes va muy en línea con lo que aportan los museos, cuál es su misión y sobre todo cuáles son los retos y cuáles son las tendencias y las situaciones a las que nos vamos enfrentando poco a poco y cómo podemos contextualizar todo esto. Y en este punto, la temática de este año, que ahora entraremos en profundidad en ella, es de tecnología, sostenibilidad y bienestar. Y sobre esto y sobre esa combinación del mundo online y offline vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Ella es Ana Martí. Ana, bienvenida, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por hacernos un hueco, sé que estás súper liada. Ella es directora de REMED, profesora investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia. Así que, Ana, bienvenida y muchísimas gracias de nuevo por este ratito. Buenas, encantada de estar aquí y de explicaros un poco qué es REMED, lo que hacemos y aprovechando este acontecimiento del Día Internacional de los Museos que, por supuesto, celebramos y que queremos que se visibilicen, ¿no? Este tipo de centros a los que amamos y Sobre todo, por sí, los que luchamos y trabajamos también. Ujú. totalmente. Además, desde REMED doy fe que hacen una labor encomiable y muy de admirar en la puesta en valor de esta faceta tecnológica y ayudando y apostando por esa transformación digital de museos e instituciones culturales. Ujú. Así que bueno, para empezar, para que contextualicemos y las personas que nos están viendo sepan un poco cuál es el tema exacto que vamos a tratar dentro de este Día Internacional de los Museos, sería la tecnología para la integración sostenible del mundo online y offline, como hemos adelantado, a través de experiencias culturales para la mejora del bienestar social. Creo que es un tema, lo estábamos hablando antes Ana y yo, es un tema muy amplio, pero que sin embargo queremos aportar una pincelada sobre ese contexto y sobre todo de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, precisamente hablando de contexto, Ana, el primer punto sería un poco aproximarnos a esa temática que este año proponen para el Día Internacional de los Museos. Exacto. Sí, realmente la tecnología ha llegado para quedarse en el contexto de los museos. Es algo que defendemos desde REMED, que vamos influyendo e intentando incentivar el apostar por ciertos recursos tecnológicos y empezar también a valorar y a amar la tecnología en vez de odiarla y ver, empatizar con ella y ver en qué manera puede ser útil y no, que no suponga una barrera o un inconveniente o un problema, ¿no? Para este tipo de instituciones y también para sus públicos, ¿no? O para las audiencias. En cuanto al bienestar en museos, pues sí, claro, por supuesto, los museos son vistos como instituciones que muchas veces pueden estar alejadas de la sociedad, como incluso mausoleos o como algún tipo no solo el edificio, sino esa entidad que custodia el patrimonio, que se respeta, pero que a la vez hay cierta distancia muchas veces entre el público, la sociedad y este tipo de instituciones. ¿Cómo, cómo podemos acercarlo? ¿Cómo podemos acercar a la sociedad para que realmente revierta y disfruten del patrimonio y se convierta en una experiencia enriquecida, vivencial, que aporte bienestar de alguna manera? Pues los museos, por supuesto, tienen esta capacidad. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que estar continuamente luchando contra esas barreras que pueda tener la sociedad con ellos, porque realmente existen y es con lo que estamos trabajando continuamente. Hay determinados museos importantes que son muy visitados y que no tienen problemas de asistentes y de público, pero en REMED, yo soy la directora de REMED, la red de museos y estrategias digitales, que es una red que cuenta con cerca de 1.200 profesionales, que son profesionales del ámbito de museos, de empresas tecnológicas relacionadas con museos o investigadores e investigadoras como yo, que vengo de una universidad. Entonces, estas personas nos unimos, colaboramos, hablamos. La mayoría de personas asociadas que vienen de museos son museos pequeños y medianos. La mayoría de museos que tenemos tienen recursos limitados, incluso los museos grandes, ¿no?
porque la cultura, pues comparado con otras facetas, pues muchas veces la subvención es limitada y la capacidad económica también. Entonces, claro, la tecnología va unida a ello. Y muchas veces, pues, hay que ver todas estas condiciones, pues, también de cara a las visitas. Los museos grandes tienen garantizadas sus visitas, como puede ser el Museo del Prado o el Reina Sofía o el Guggenheim. Son esa limitación que tienen de encontrarnos las salas vacías o que realmente no repercuta en la sociedad lo que se espera o que esos esfuerzos que se hacen no lleguen. Entonces, uniendo con esta idea del museo como un lugar sostenible y de bienestar, claro, tendríamos que cambiar esas jerarquías, porque hay museos, como por ejemplo aquí en Valencia tenemos el Centro del Carmen, que se ha acercado mucho a la sociedad y sí que se está democratizando la cultura en el sentido de que se hacen actividades para todo tipo de público no solo que se programa para ellos, sino que se ha abierto la mentalidad del museo no como algo especializado, sino como algo inclusivo. Y eso se está desde la dirección, desde el principio, y han subido las visitas, que tiene más visitas que, por ejemplo, el IBAM, otro museo con mucha mayor dotación y con otro tipo de museo. Con lo cual, muchas veces son las políticas culturales que aplicamos en cómo acercamos la cultura a la sociedad, pero también ese bienestar dependerá de que la gente se sienta a gusto en nuestras instituciones. Entonces, ¿cómo facilitamos esto? De alguna manera, las jerarquías, pues, que hacen museos grandes e importantes, pues a veces te meten por una puerta de atrás, que no es esa puerta colonial que tiene el edificio, sino que puedes entrar de otra manera, con otra impresión al propio museo, hasta utilizar olores, esencias, también hacer otro tipo de actividades, hacer conciertos, hacer charlas, hacer fiestas, hacer un montón de actividades que hagan que distinto tipo de gente que no pensaba ir al museo y que el museo podía ser aburrido, que de repente veas que sí que puede ser para ti, que tú puedes tener un lugar en él, que puedes incluso ir a pasear, a ver, a descansar, lo que sea. Y en ese sentido es cuando aparece la tecnología. La tecnología puede ser un elemento más dentro de todos esos elementos, dentro de las políticas culturales, que puede ayudar a acercar la cultura, pero no es la única. O sea, la tecnología es una más. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con la tecnología? Que está vista como un caramelito para acercar a la gente que normalmente estaba alejada y como que tiene ese potencial. Pues si ponemos aquí una pantalla en un museo y ponemos un vídeo explicativo, si ahora nos vamos aquí y allá, si en redes sociales dedicamos tiempo y explicamos, si, o sea, lo digital es muy amplio en la institución museo y muchas veces está visto con ese potencial para poder acercar, pues sobre todo al público más joven, con técnicas de gamificación, con determinadas aplicaciones, con etcétera, etcétera, ¿no? Con determinado toque en las redes sociales y tal. Entonces, por la experiencia, yo investigo estos temas, es un poco la especialidad que llevo dentro del campo de investigación en la universidad, pero también lo vamos viendo en Remed, lo estamos viendo cada vez más que la inversión en tecnología o lo que tú quieras hacer dependerá de los objetivos que tenga el museo, de la estrategia digital, cómo se enfoque, hacia dónde se quiera llegar, de esas políticas culturales. Y es todo un conjunto que hará que esa acción sea más eficiente o no, porque muchas veces la tecnología per se no es lo que va a llevar a acercar la cultura a la sociedad, lo que va a llevar a esa democratización o a ese acercamiento, o a ese bienestar que estábamos hablando. El museo tiene un gran potencial en cuanto a bienestar, que es lo de este año, lo que se ha hecho en los museos, el aiming de la jornada de museos, pero precisamente porque venimos también de una pandemia donde hemos sufrido mucho con la tecnología también. Y en ese sentido, yo creo que el bienestar en el museo sería que la tecnología nos incite a ir físicamente a ese espacio y disfrutar del patrimonio en vivo, no a través de una pantalla. O sea, y esa experiencia
añadida que nos genera determinado bienestar es la experiencia compartida de ir al museo con un familiar o con un amigo o con determinada persona, y físicamente hacer esa acción nos sienta bien, de pasármelo bien, de disfrutar, de hacer acciones en las que aprendo, o que simplemente me deleito, disfruto o hago otro tipo de acciones. Entonces, esto no es la tecnología per se lo que lo permite, sino es las políticas culturales. Y de ahí a que en un momento dado decidamos utilizar alguna tecnología por un objetivo concreto que nos puede apoyar. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues de repente viene una subvención para dotar tecnológicamente al museo, o de repente queremos ponernos la chapa en los medios de comunicación, decir que vamos a hacer una visita virtual o que vamos a aprovechar para hacer una aplicación o que hemos hecho no sé qué, pero es que si ese objetivo no tiene una repercusión en tus objetivos principales del museo, no vale la pena hacerlo. Entonces ahí es donde hay que ver que realmente la tecnología tenga un valor añadido, que no tiene lo presencial o que sí que pueda cogerse desde otro lado. Son muchas cosas, ¿no? Que hemos ido ahí juntando y Y metiendo. realmente, bueno, los puntos que teníamos previstos para ir comentando, ahí lo ha resumido muy bien. Si quiere, ahora podemos ir desgranando uno por uno. Yo me he anotado algunas cosas y la primera es el tema de la accesibilidad en relación a los recursos que tenga disponibles la institución. Estaba hablando que en REMED la mayor parte de las personas que están dentro, que forman parte de una institución museística, son Mm, pequeñas o medianas. Mi pregunta ¿es tanto el límite económico como lo que se puede hacer con ello? Es decir, ¿es realmente la tecnología accesible independientemente? Obviamente con más recursos se puede hacer más, eso está ujú, claro, pero también pienso que a un nivel menor, eh, aunque asumiendo cuáles son los recursos que tenemos, X, los que sean, también se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y creo que tenemos también ejemplos muy buenos que ahora si quieres nos puedes comentar alguno de ellos. Eh, ujú, yo creo que hay que apostar por eso, porque también la visibilidad de las grandes instituciones ya está, o sea, ya la tienen. Pueden hacer eh, lo que quieran con ella en el sentido de que obviamente uno de sus objetivos son instituciones que quizás pues tienen más recorrido, tienen una marca más trabajada, lo que sea, pero a otros niveles también hay muchísimo potencial y sí siento que no tienen toda la visibilidad que deberían y quizá la tecnología, la accesibilidad tanto para ellos como de la sociedad a la institución, tiene mucho potencial y estoy segura de que el aporte y el impacto en sus comunidades es incluso mayor, ¿no? mm. Esto lo hemos hablado en diferentes debates y es un tema que investigamos también. En efecto, no, o sea, lo digital es transversal en el museo, va desde la dirección hasta los distintos puestos de los trabajadores del museo. No solo es un área de comunicación o el área digital, que hay museos que lo tienen, sino que es algo transversal. Asumiendo esto, dependiendo del museo como sea, si es más grande, pequeño o mediano, y la dotación que tenga, y qué dirección vaya, la dirección en la que vaya, pues se podrán hacer mayor o menores cosas. Por nuestra experiencia, no depende el éxito de la estrategia digital del tamaño de la institución, para nada. Hay instituciones grandes que trabajan muy bien en el ámbito digital y hay instituciones pequeñas que trabajan muy bien en el ámbito digital. ¿Qué problema hay? Que muchas veces las instituciones pequeñas copian a las grandes e intentan implementar en su estrategia las que ven en algunos ejemplos de museos grandes. Y ahí es donde se hace necesario REMED, un lugar en el que conocer qué están haciendo esos otros museos pequeños y medianos que también son exitosos, porque claro, esos casos de éxito no se conocen tanto, no tienen tanta repercusión mediática, entonces no se conocen tanto. Entonces lo interesante es estar en una red. Hay muchas redes de museos, hay la red de museos españoles, también hay redes europeas, incluso en América Latina también. Nosotros en REMED somos una red específica del tema tecnológico y museos y estamos en España y América Latina porque lo que defendemos es que esta información esté accesible en castellano, en español para los usuarios, porque si la tecnología ya es una barrera y te añaden
la dificultad de la barrera del idioma, que nosotros sabemos hablar bien inglés y podemos, pero no es tu lengua materna. Entonces, el tener un foro en el que discutir estos temas en nuestra lengua materna, pues es lo que defendemos en Remed. Entonces, ahí el poder estar en contacto con este tipo de ejemplos ayuda a ver que tú también puedes hacer cosas, a animarte a lanzarte por ahí. O sea, por lo tanto, es más una cuestión de las capacidades de los profesionales, pero también del interés que haya, del interés en la dirección del museo. Muchas veces es muy importante que la dirección del museo esté, el director, la directora o quien esté a favor de este tipo de intervenciones y que haga un esfuerzo no solo económico, sino también de personal o de organizativo, de implementar bien las estrategias digitales, pero también, entonces esto será tanto en un museo grande como pequeño mediano desde la dirección, pero también hay una carencia muy grande en la formación de los profesionales de la cultura. Nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Cultura aquí en España y con la UNED y con diferentes proyectos de tema de formación de profesionales en el ámbito de las industrias culturales y de patrimonio también. ¿Por qué? Porque esto se está demandando, a nosotros en Remed nos lo piden, necesitamos formarnos. Tú tienes un restaurador que ha hecho una carrera en historia del arte o un comisario, una comisaria que ha hecho una carrera de historia del arte o que han estudiado bellas artes o la carrera de restauración y, y que saben de su campo. Tú tienes y en el campo de otras de las industrias creativas, un músico, pero no tienen por qué saber de tecnología digital. Esto ha venido muy recientemente y ni tienen tiempo para dedicarle a ese tipo de formación. Entonces, por un lado es ayudar a estos profesionales tan dotados en su área a que empaticen con la tecnología y que sepan qué potencial tiene para que en un momento dado la puedan encargar, puedan colaborar o puedan visualizar qué potencial tiene para desarrollar proyectos. Entonces, esa formación es necesaria en museos grandes, pequeños y medianos, en todos. Y a partir de ahí faltaría. Eh, y entonces decíamos, va desde la dirección, la formación de los profesionales y luego la dedicación en recursos. Y entonces ahí habría que ver si realmente no es tanto una cuestión económica de decir vamos a invertir aquí un dineral, porque a veces tú puedes hacer algo que sea un bluff, ¿no? O sea, que sea una tecnología, que es lo que pasa muchas veces, que las inversiones tecnológicas en museos tienen mucho hándicap con el tema de la obsolescencia, de que tú metas un equipo y se te quede obsoleto, que de repente, que eso pasa con mucha frecuencia, que luego el mantenimiento de eso a nivel de equipo, pero también de software, pueda costar. Entonces, no hay ese tipo de formación de hasta dónde invertir, en qué invertir y cómo hacerlo es lo que cuesta. Entonces, muchas veces en los museos lo que se anima y lo que trabajamos en Remed es intentar hacer, probar, colaborar con universidades, colaborar con startups, con empresas, con pequeñas empresas, los museos que son pequeños. Y tenemos casos de museos pequeños que están haciendo cosas muy, muy interesantes, pues porque con los medios que tienen, comparado con un museo grande, una institución grande es muy lenta, repercute mucho todo lo que hagan, lleva muchos trámites, los plazos son muy estrictos, los procedimientos también. En cambio, una institución pequeña es mucho más ágil, mucho más libre, trabaja mucho más conectada con su audiencia, tiene otras formas de hacer y hay proyectos que son muy interesantes, que son viables en una institución pequeña que no son en una grande. Y ejemplos que hemos visto, pues aquí en España, por ejemplo, en el Museo del Aigües, que ha hecho una aplicación que es un videojuego, o el Museo Episcopal de Vic, que utiliza temas de impresión 3D o temas también de realidad virtual y aumentada, que lo está trabajando muy bien. En Colombia nosotros hemos colaborado con el Parque Explora, con otro tipo de museos que están haciendo cosas muy interesantes, que tienen la estrategia digital muy clara y sí que están apostando por todo ello. Entonces, como decía, es esto, entonces con lo de combinar en un museo en el que quizá todavía no se han lanzado a ello, pues sería empezar a probar y tener la capacidad de empezar a hacer, fallar,
volver, porque todo lo que tú inviertas en tecnología, aunque luego digas, ostras, que he hecho una aplicación que se me ha quedado obsoleta, ese aprendizaje ya lo tienes, de empezar a hacer una aplicación, de qué cosas voy a necesitar, con quién me voy a tener que poner en contacto, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces es más saber perder el miedo, saber con quién puedo colaborar, saber en qué me vale la pena invertir, etcétera, etcétera. Un poco ser asesorado. Has dicho una cosa que creo que es clave y es el miedo, ¿no? Parece que la tecnología nos asusta o en algún punto en un inicio nos parece inaccesible, pero Mm. es súper importante también lo que comentas de